Sukuna en My Hero Academia. Capítulo 9. Sukuna vs Nomu parte 2. La capacidad de Sukuna para dominar su energía maldita se había visto exageradamente reducida, producto de las diferencias que tenía con la original. Cada vez que deseaba realizar una acción con mayor potencia, se veía en la obligación de concentrar toda su energía maldita en el punto específico de su cuerpo que le permitiría realizar lo que quería, como en las piernas si deseaba saltar más alto o correr más rápido, o en los brazos si quería bloquear un ataque o aumentar la potencia de sus golpes. Esta era una manera extremadamente ineficiente y poco práctica de utilizarla, ya que desprotegía el resto de su cuerpo al no mantener un flujo constante que le permitiera mantenerlo reforzado con energía maldita para aumentar su resistencia física a los ataques. Y por fin ese problema estaba por ser solucionado. Destello negro. Exclamó Sukuna triunfantemente, conectando su golpe directamente en el abdomen del Nomu. Todos los que se encontraban presenciando el enfrentamiento fueron capaces de ver lo que parecían ser rayos de color negro formarse y expandirse alrededor del puño del peligrosa, más una distorsión en el espacio mismo. El Nomu fue empujado y sus pies se arrastraron por el suelo varios metros hacia atrás, creando una grieta superficial que dejaba huella del recorrido que hizo hasta detenerse. Tanto el puño de Sukuna como el lugar donde lo había conectado humeaban levemente. Pero el Nomu seguía en una sola pieza sin verdaderos daños visibles. Pero qué maravillosa demostración de fuerza, los niños de hoy en día son muy talentosos, comentó Shigaraki con un orgullo fingido, aunque no son ustedes por lo que vinimos aquí, continuó, pero esta vez con mayor seriedad. Nomu, deshazte del mocoso de una vez, ordenó. El destello negro permitió a Sukuna entrar a lo que los atletas llaman la zona, logrando finalmente entender la verdadera naturaleza de esta nueva energía maldita. Un hechicero nace con una técnica innata arraigada a su cuerpo, técnica la cual debería manifestarse y poder ser usada por su usuario entre los 4 o 6 años. El factor biológico de las peculiaridades se sobrepuso y combinó con el factor sobrenatural de las técnicas malditas, posponiendo indefinidamente su uso. Pero esa espera había acabado, porque Ryomen Sukuna recuperó la capacidad de usar su técnica del relicario maldito. Ahora sí podemos divertirnos. Vamos a ver de lo que estás hecho, esbozó con confianza, y con un movimiento lateral de su mano, lanzó un corte que dio de lleno contra el desprotegido pecho de su oponente. Ese corte dio inicio al round 2. El Nomu no se inmutó ante el corte, ya que una vez más había sido completamente superficial. En su lugar, se movió a una velocidad que no le dio oportunidad al hechicero de reaccionar, siendo tomado por el rostro como una muñeca de trapo. Sin frenarse tras tomar al estudiante, el Nomu corrió hacia la arboleda que decoraba el interior de la USG, estrellando el cuerpo de Sukuna contra todos los árboles que se atravesaban en su camino y destruyéndolos en el proceso mientras continuaba su carrera. El peligrosa agarró la muñeca del Nomu, y gracias al plus de energía maldita que el destello negro le había otorgado, imbuyó por primera vez sus cortes físicos con energía maldita, cortando completamente la mano del villano. Viéndose en la obligación de soltarlo debido a la pérdida de su mano, el Nomu lanzó un golpe con su otro brazo. Sukuna dio un salto hacia atrás siguiendo la dirección del golpe para así reducir el impacto, siendo enviado a volar a través de los árboles que se rompían cuando su cuerpo se golpeaba contra ellos. El Nomu corrió detrás del hechicero a la par de que su mano se regeneraba. Usando un árbol para detenerse y cambiar su trayectoria, Sukuna se quitó del camino justo antes de que el Nomu fuera capaz de atraparlo, respondiendo con otro movimiento de sus dedos para enviar un corte hacia su cuello. El Nomu lo recibió directamente y se reincorporó de su intento fallido, lanzándose contra el peligrosa. Ambos siguieron moviéndose a través de la arboleda, con Sukuna aprovechando el escenario para maniobrar de la mejor manera que podía y así evitar los golpes e intentos de su oponente por ponerle las manos encima. A medida que la pequeña persecución continuaba, los árboles eran destruidos y cortados por los ataques que ambos se lanzaban, levantando grandes nubes de polvo. Tenemos que hacer algo para ayudarlo, dijo Izuku con preocupación, observando junto con los otros dos adolescentes la destrucción que estaba ocurriendo en la arboleda. Si el de la niebla llegara a intervenir, Sukuna estaría acabado. Perdiste la cabeza, respondió Mineta agitadamente, apuntando hacia donde Sukuna y el Nomu habían estado parados hace un minuto. Le rebanó el brazo y se regeneró. Ni siquiera pareció que le doliera. Además pudo soportar lo que sea que haya sido ese golpe que Sukuna le lanzó. ¿Cómo esperas que tengamos una oportunidad si el número 1 del examen de admisión no la tiene? Mineta tiene razón. Ribbit.
Solo le estorbaríamos y quizás nos lastimaríamos si vamos a ayudarlo, agregó Tsuyu manteniendo la cabeza fría. El de la niebla mencionó que uno de los estudiantes logró escapar, lo más probable es que se trate de Ida, dijo mirando a Shigaraki y Kurohiri, los cuales estaban de espalda a ellos observando lo que estaba ocurriendo entre los árboles. Deberíamos confiar en que Sukuna ganara el tiempo suficiente hasta que lleguen los profesionales. Izuku sabía que ella tenía razón, pero eso no evitaba que se sintiera mal por ser solo un espectador. Resignado, apretó su puño con frustración. El Nomu tomó uno de los árboles que Sukuna había cortado para intentar golpearlo con él, a lo que el peligrosa lo recibió con la palma de su mano abierta e hizo picadillo el tronco antes de que pudiera acertar. En otro intento de agarrar al hechicero, el Nomu extendió sus brazos y se abalanzó hacia adelante. Pero Sukuna notó su intención, usando su cabeza como punto de apoyo para dar un salto de varios metros en el aire y evitarlo. El Nomu no dejó de seguirlo, dando un poderoso salto que Sukuna fue incapaz de evitar en medio del aire, siendo agarrado del tobillo y arrojado de vuelta al suelo. El impacto destruyó el suelo debajo de él y ocasionó otro temblor, dejando desorientado al peligrosa. El Nomu intentó aplastar el pecho del estudiante con ambos pies mientras caía desde el aire, por lo que Sukuna tuvo que usar ambos brazos para quitarse de su trayectoria. Viendo que sus piernas y su brazo derecho habían quedado semienterrados en el suelo por la fuerza con la que cayó, Sukuna vio esto como su oportunidad, pisando su brazo inmovilizado en un intento de alcanzar y tocar el cerebro expuesto del villano para acabar con la pelea de una vez por todas. Entonces no solo lo tenías ahí de adorno, exclamó Sukuna riendo cuando el Nomu mordió su brazo, deteniéndolo antes de que fuera capaz de tocar y rebanar su cerebro. Intentó usar su otra mano para hacerlo, pero el Nomu fue más rápido, acertando un golpe directamente en el estómago del peligrosa. Sukuna escupió algo de sangre y sus ojos quedaron en blanco, el golpe lo mandó disparado por el aire hasta que se estrelló contra el domo del Ausg. El choque del hechicero contra el metal sacudió las instalaciones y resonó por todas partes. ¿Qué fue eso?, preguntó Uraraka sobresaltada al sentir el estruendo y ver algo caer a unos metros de ellos enfrente de la puerta de entrada. Aún temerosos de que fuera un villano, se quedaron en sus lugares y solo se movieron cuando se dieron cuenta de que, o más bien, quién era. Los que no estaban junto a 13 corrieron hacia su compañero de clases, que estaba tirado sin moverse. Es Sukuna. Avisó Shoji con sorpresa, apresurándose para moverlo e intentar obtener algún indicio de consciencia o reacción de él. El Nomu regresó hacia donde se encontraban Shigaraki y Kurohiri, sin ninguna herida visible en su cuerpo gracias a su regeneración. Ese niño logró dañar a Nomu en cada oportunidad que tuvo, tal vez se convierta en un problema más adelante. Deberíamos acabar con él antes de retirarnos, Tomura Shigaraki recomendó Kurohiri mirando en la dirección en la que el estudiante había sido enviado tras el poderoso golpe del Nomu. Ignorando lo dicho por Kurohiri, Shigaraki se volteó. ¿Qué pelea tan emocionante fue esa? ¿No piensan lo mismo?, preguntó mirando fijamente a los 3 estudiantes que seguían en el agua, los cuales se paralizaron del miedo. Shigaraki corrió hacia ellos y la imagen del codo de Aizawa descomponiéndose se proyectó en la cabeza de Izuku. Sin pensarlo más, saltó levantando su puño. ¡Smash!, gritó Izuku dando un golpe con todas sus fuerzas para detener al villano, creando una fuerte ráfaga de viento y una cortina de humo que nubló su visión por un instante. Al fin lo había conseguido, pudo dar un smash a máxima potencia sin que se le dañaran las extremidades. Pero cuando el humo se disipó, el que había recibido el golpe había sido el Nomu, interponiéndose entre él y Shigaraki. ¿No aprendiste nada de tu amigo?, preguntó Shigaraki en referencia a Sukuna. Los golpes son inútiles contra el continuo, mientras que el Nomu sujetó el brazo de Izuku. Los héroes siempre recurren a la violencia en momentos de desesperación. Dijiste Smash hace un momento, ¿eres seguidor de All Might y aún así me atacaste con todas tus fuerzas?, dijo, estirando su mano y poniéndola sobre la cabeza del peliverde que se intentaba zafar desesperadamente del agarre sin éxito. Shigaraki intentó usar su don, pero nada pasó. Demonios, sí que eres impresionante, Eraserad. Aizawa usó las últimas fuerzas que le quedaban para levantar la cabeza y usar sus ojos para borrar el don del villano, aunque finalmente terminó por sucumbir ante el dolor y la pérdida de sangre, cayendo desmayado. Un fuerte sonido proveniente de la entrada detuvo a todos y los ojos de los estudiantes se iluminaron con esperanza al ver de quién se trataba. All Might entró destruyendo las puertas con una expresión seria y casi molesta en lugar de su típica sonrisa. Decidí dejar mi charla con el director de lado para venir aquí.
Me encontré con el joven Ida en el camino y me contó lo que estaba pasando, dijo Olmig, apretando la mandíbula con enojo mientras caminaba y se quitaba la corbata. Vio como la sangre caía de la frente de un Sukuna inconsciente, quien estaba en los brazos de Shoji con su traje de héroe dañado y moretones en sus brazos. 13 estaba en el suelo junto a Mina y Uraraka con la parte de atrás de su traje de astronauta destruida. Esta situación lo había hecho sentir furioso, pero ya no tenían que preocuparse, porque finalmente, yo estoy aquí. Fin de capítulo. Sukuna en My Hero Academia. Capítulo 10. Sospecha. Perder contra una criatura sin cerebro, pero qué idiotez, dijo Sukuna para sí mismo. El hechicero se encontraba sentado sobre la pila de cráneos de su área innata, tomando uno con aburrimiento y lanzándolo lejos. ¿Será que el resto de mocosos están muertos ya? Abrió y cerró su mano un par de veces para asegurarse, no me remato luego de que me dejara inconsciente, algo debe haber pasado, continuó, poniéndose de pie y estirándose un poco con pereza, considerando la reducción en mi energía maldita y lo débil que es este cuerpo no debería molestarme tanto, pero la idea de perder contra el primer oponente decente que me encuentro me deja un mal sabor de boca, con un salto bajo de la pila de cráneos. Y además, aún no puedo permitirme que él muera. Termino por tomar una decisión con un suspiro resignado. ¡Qué molestia! Los votos vinculantes son contratos de energía maldita que permiten a dos partes salir beneficiadas, aunque también pueden ser hechos con uno mismo. Para realizarlo se debe dar o sacrificar algo para obtener otra cosa a cambio. Considerando las condiciones y probabilidades que Sukuna tenía actualmente, concluyó en que sería incapaz de derrotar al Nomu incluso si volvía a la pelea. Por lo que su mejor opción sería, Shoji sintió como el cuerpo de Sukuna se comenzaba a mover ligeramente, dando un indicio de que parecía estar a punto de volver en sí y recuperar la consciencia. Sin embargo, y antes de que fuera capaz de dar un aviso al respecto, el hechicero abrió los ojos y golpeó el rostro de Shoji con el revés de su mano, provocando que el adolescente lo soltara y cayera de trasero al suelo. Mina se apresuró a un lado de Shoji para asegurarse de que estuviera bien, obteniendo una confirmación del joven que se frotaba la mejilla adolorido. Sukuna, tranquilo amigo, somos nosotros. Comentó Zero con desesperación mientras movía sus brazos en señal de rendición. Lo último que querían era que Sukuna estuviera confundido al despertar e hiciera alguna locura. ¿En dónde está? Preguntó Sukuna tajantemente, agarrando la parte de arriba de su kimono y camiseta, desgarrándolas y tirándolas a un lado para quedar con el torso desnudo. Giró el cuello para mirar a su alrededor e intentar encontrar al Nomu. Los paramédicos que estaban por atender a Sukuna en la ambulancia y algunos de los profesores que estaban a un par de metros de distancia observaron con confusión cómo el estudiante golpeaba a su compañero y se quitaba parte de su traje de héroe. Ah, ya veo, comentó Sukuna en voz baja con decepción. Ya se acabó, qué pena, dijo, rascándose la nuca sin preocupación y suspirando sin dar algún signo de querer disculparse con el otro joven al que acababa de golpear. ¿De verdad tienes algo por quitarte la ropa? ¿Acaso eres una exhibicioncita? Preguntó Kaminari con una gota de sudor bajando por su frente. Usted se equivocó, maestro, dijo que esos niños eran débiles, y mírenos ahora. Me dispararon en ambas piernas y brazos, además perdimos a Nomu, incluso Olmig terminó casi ileso. Protestó Shigaraki con irritación mientras yacía tirado en el piso, sangrando por las balas que Snipe había logrado acertarle. La voz en la televisión dejó escapar una breve risa casi seca, sin ningún humor real detrás. El problema fue nuestra falta de preparación, incluso si los subestimamos tan solo un poco, ese solo será un error que debemos corregir. Por cierto, mi creación con el maestro, Nomu, ¿dónde quedó? Preguntó la voz ignorando los leves quejidos de Shigaraki. Fue enviado lejos, para ser más exactos. Fue enviado a volar a quién sabe dónde, respondió Kurohiri, sorprendiendo por primera vez a la voz ante la noticia. Incluso usando mis portales soy incapaz de dar con él. La voz suspiró con sarcasmo, incluso después del dolor de cabeza que fue hacerlo tan poderoso como Olmig. Esto fue un desastre, comentó, irritando aún más a Shigaraki, que trataba de ponerse de pie en vano. Poderoso. Interrumpió Shigaraki continuando con su berrinche, usted sigue mintiéndonos, maestro. Dos mocosos fueron capaces de interponerse en el camino de Nomu, incluso uno de ellos fue capaz de lastimarlo y hacerlo retroceder. Dijo, rasgando el suelo con sus uñas, si ellos no hubieran intervenido, habríamos podido matar a alguno de los estudiantes, o incluso al propio Olmig. La imagen de Sukuna sosteniéndolo por el cuello y cortándolo volvió a su cabeza, haciendo que apretara los dientes con fuerza, recordando el tono de voz con el que se dirigió a ellos. Maldición.
Incluso estoy seguro de que sigue con vida luego de que Nomu lo golpeara con todas sus fuerzas. La voz se quedó en silencio por unos segundos ante la declaración. Un estudiante lo suficientemente hábil como para plantarle cara a Nomu. Estos niños de hoy en día sí que están llenos de sorpresas, comentó con cierta intriga antes de centrarse en lo principal. Aunque esto haya sido lamentable, no fue en vano. Usaremos esta información que recopilaron para afinar nuestros próximos movimientos. Hasta entonces pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para reunir a mejores lacayos. Al no poder movernos libremente necesitaremos un símbolo como tú. Tomura Shigaraki, la próxima vez le enseñarás al mundo que debe temerte. Joven, ¿de verdad está seguro de que no quiere que le realicemos un chequeo médico solo por si acaso? Preguntó una de las paramédicas con cierta preocupación, apuntando a la zona abdominal del estudiante. Eso no se ve demasiado bien si me lo preguntas. Sukuna negó con la cabeza y se dio un leve golpe en el moretón para demostrar que estaba bien. Pues entonces qué bueno que no te pregunte, comentó antes de voltearse y caminar de regreso a donde se había reunido el resto de la clase 1A. En realidad, el golpe se sentía como haber sido atravesado por algo. Quizás si no hubiera reunido instintivamente toda su energía maldita en su abdomen al momento del impacto ya estaría muerto. Y contigo serían 19 sin contar al de las piernas rotas, comentó el detective Tsukauchi cuando Sukuna se sumó al resto de la clase en su conteo. ¿Eso se ve feo? ¿Qué te dijeron los paramédicos?, preguntó el detective levantando una ceja y mirando el moretón en el cuerpo del joven. Dijo que solo necesitaba reposo y hielo, mintió Sukuna, a lo que Tsukauchi simplemente asintió ingenuamente. Disculpe, pero ¿cómo se encuentra el profesor Aizawa?, preguntó Tsuyu acercándose un poco al detective. ¿El vagabundo seguía con vida?, pensó Sukuna. La otra profesora, 13, también se recuperaría por lo que alcanzó a oír. ¿Acaso de verdad nadie murió? ¡Qué decepción! ¿Y qué pasó con el mocoso de pelo verde?, preguntó Sukuna de la nada, sorprendiendo a sus compañeros. Él era la última persona de la que se esperaban que se preocupara por el bienestar de uno de ellos. El mocoso de pelo verde, dijo el detective algo confundido. Estos niños de hoy en día sí que tienen apodos curiosos entre ellos. El chico Midoriya también se encuentra bajo los cuidados de Recovery Girl junto con Olmig. Ella sabe lo que hace, aclaró. No se preocupen por ellos, todos mejorarán. Por ahora lo mejor sería que regresen a sus salones. La clase 1A respondió afirmativamente al unísono y se dirigieron al autobús. Olmig miró fijamente al techo por unos momentos más antes de sentarse en la cama. No estoy seguro, pero al parecer el tiempo de mi forma de héroe se ha reducido nuevamente, comentó tocándose cuidadosamente el costado vendado. Aunque son cosas que pasan. La habitación se quedó en un breve silencio hasta que el sonido de la puerta abriéndose lo interrumpió. Disculpen las molestias. Olmig, ¿cuánto tiempo?, saludó el detective quitándose el sombrero con una sonrisa nostálgica al ver a su amigo después de tanto. Olmig escupió un poco de sangre por la sorpresa y Izuku se preocupó al pensar que su secreto había sido revelado sin querer. Por lo que Olmig tuvo que aclararle que ese hombre era su mejor amigo en la policía, Naomasa. Tsukauchi se rió un poco por la forma en la que fue presentado antes de volver a ponerse más serio. Iré al grano, necesito que me des más detalles respecto al villano. Olmig lo interrumpió para preguntar con preocupación sobre el estado de los estudiantes y de sus colegas. Bueno, además del muchacho de ahí, dijo haciendo un gesto hacia Izuku, y sin contar al otro chico que estaba algo golpeado, pero relativamente bien dentro de lo que cabe. Los otros dos profesores se encuentran estables por el momento, dijo calmando al héroe número 1. Aunque no se puede decir lo mismo de algunos de los villanos, agregó en voz baja al recordar el deplorable estado de los villanos que encontraron en la zona de incendios. Lo siento, Naomasa, ¿podrías repetir eso último?, cuestionó Olmig con curiosidad ante los murmullos de su amigo. Tsukauchi le entregó una libreta con notas para que la leyera, evitando decir la información en voz alta debido a la presencia del adolescente en la habitación. Olmig leyó lo registrado por Naomasa en su libreta. Sus ojos se abrían con sorpresa a medida que leía. Pérdida parcial y posiblemente completa del brazo derecho. Desangramiento severo. Quemaduras de 3er grado por todo el cuerpo. Todos contaban con múltiples cortes profundos y o superficiales a lo largo de puntos específicos de sus cuerpos. Cortes. Susurró para sí mismo en voz baja mientras continuaba leyendo. No tenía que ser un genio para intuir de quién se trataba, mucho menos tras verlo directamente durante el entrenamiento de combate. Creyó erróneamente que Ryomen Sukuna, al igual que Katsuki Bakugo, contaba con un orgullo demasiado grande, siendo este el porqué de su actuar. Pero esto iba más allá de eso.
Brutalidad sin sentido. Eso es lo que era, incluso si solo se estaba defendiendo, esto era demasiado. Izuku, quien había logrado escuchar las silenciosas palabras del héroe, recordó algo más. Es cierto, eso me recuerda, dijo, llamando la atención de los tres adultos en la habitación. Olmig, ¿recuerdas cuando mencioné que Sukuna se había enfrentado a ese villano? Olmig asintió en confirmación y dejó que el joven continuara. Al principio no estaba completamente seguro de su don, ya que no se lo ha explicado a nadie. Creía que se basaba en hacer cortes con la mano, dijo, haciendo un gesto de tijeras cortando con los dedos. Pero durante su pelea vi que también podía utilizarlos a distancia, además dio un golpe que pareció crear rayos negros y a diferencia de sus golpes normales ese sí logró mover al villano de su lugar, explicó, haciendo que Tsukauchi y Olmig se miraran entre sí como si estuvieran pensando en lo mismo. Pensé que se trataban de ráfagas de viento muy concentradas, aunque luego de pensarlo mejor me di cuenta de que eran diferentes, eran más bien como cortes semitransparentes que viajaban a través del aire cuando hacía un movimiento de sus manos. Tal vez crea ondas de viento que se expanden al mover sus dedos. No, eso requeriría muchísima velocidad y fuerza. Además, Izuku siguió con su balbuceo, teorizando respecto al don de su compañero de clases. Habían atribuido a la suerte el hecho de que salió bien parado de un enfrentamiento con el villano, pero esto sonaba casi como múltiples dones. Y solo existe alguien que tiene la capacidad de otorgarle dones a otras personas. 4. Esto no tenía la pinta de ser algo muy agradable. Quizás deberían mantener un ojo sobre el peligrosa a partir de ahora, solo por si acaso. Nota del autor de la historia. Quería dar un agradecimiento a todos por el apoyo que esta historia ha estado recibiendo. Sé que puede no ser de lo mejor que existe y que aún tengo mucho que mejorar respecto a varios aspectos, ya que este es el primer fanfic que escribo. Pero saber que hay gente a la que parece gustarle me hace sentir bien y me motiva a continuarlo a pesar de que la chamba me tiene casi muerto. Gracias por tanto y perdón por tan poco.